Hola, ¿qué tal? A ver, vamos a comenzar la transmisión. A ver, dentro de los temas que habíamos desarrollado, habíamos visto el concepto o los conceptos de adquisición, perdón, y extinción de los derechos reales, ¿no? Entonces, esos conceptos, digamos, eran centrales dentro del desarrollo de la categoría y habíamos visto, sobre todo, digamos, cuáles son las formas de adquisición, ¿no? Centralmente, y cuáles son las formas de extinción o en qué casos la norma estipula, pues, una extinción. ¿Ya? Entonces, vamos a ver, pues, el caso que teníamos desarrollado para esa sesión. ¿Ya? Y el caso es el siguiente, ¿ya? En este caso, teníamos que el caso de Edwin Alvarado contra la sucesión intestada Juan Alvarado. ¿Ya? En este escenario, en este caso, vimos que Edwin Alvarado y otros interponen demanda de petición de herencia y declaración judicial de heredero contra la sucesión intestada, ¿no? Esta sucesión intestada constituida por la señora Julia Atalaya, ¿no? Con la finalidad que se les declare herederos a efectos de concurrir conjuntamente con la demanda en la masa hereditaria, ¿no? Entonces, como veíamos, al fallecimiento de una persona, ya, o sea, cuando fallece una persona, ¿no? Se constituye una masa hereditaria, ¿no? Que en casos que no hay un testamento, se denomina sucesión intestada, ¿ya? Entonces, esta sucesión intestada que se forma trae a todos los herederos forzosos de dicha persona, ¿no? ¿Ya? Entonces, acá teníamos que la señora Julia Mérida, o Julia Atalaya, se había constituido como única heredera del señor Juan Alvarado, ¿no? Era la única heredera el señor Juan Alvarado y había excluido a Edwin Villacorta y sus hermanas, ¿no? Entonces, lo que pide este señor Edwin Alvarado es que se les reconozca y se le integre en la masa hereditaria y también, pues, en consecuencia, se les otorgue derechos hereditarios, ¿no? ¿Ya? Entonces, todo lo que era materia de discusión finalmente era en relación con este bien, que era el único bien materia de litigio. ¿Ya? Entonces, hasta ahí tenemos un poco la idea general de cuál es el petitorio de la demanda y cuáles son los hechos referidos, pues, a esta demanda. ¿Ya? Para sustentar su demanda, ¿ya? Señalaron, ¿no? Quienes piden, ¿no? Se les reconozca que producto de las relaciones extramatrimoniales de su padre, el causante, en este caso el señor Juan Alvarado, con la señora Julia Villacorta, fueron procreados pues todos los recurrentes, ¿no? Esto hay que precisar, digamos que finalmente la mamá de los demandantes no tiene en sí ningún derecho hereditario, ¿no? Toda vez que no formó una sociedad ganancial y si era pues una relación extramatrimonial. Sin embargo, los hijos que son procreados, ¿no? En dicha relación sí tienen pues derechos hereditarios tal y como los tendría cualquier hijo matrimonial, ¿ya? Entonces, en atención a ello, sí se les reconoce, o bueno, se les debería finalmente pues reconocer algún derecho sobre el bien que es materia de herencia, ¿ya? Entonces, en este caso, ya precisaron los demandantes que la cónyuge de su causante, doña Julia Emérita, solicitó pues la declaratoria de herederos ignorando su condición de hijos, ¿no? Los excluyó, ¿no? Básicamente la esposa los excluyó a los otros herederos y aprovechándose probablemente ¿no? esta situación o, digamos, bajo el escenario que considere, ¿no? Que efectivamente era la mejor situación, finalmente pues ella fue la única quien pidió la herencia, ¿no? Entonces, estos señores que fueron excluidos piden también se les incorpore, ¿ya? A nivel de los fundamentos de la demandada o la contestación de la demanda, ¿ya? La señora Julia Talaya señala que en el caso concreto correspondía únicamente el terreno más no lo edificado. ¿Ya? Entonces, indirectamente se reconoce, ¿no? Porque esto es algo bastante complicado de poder negar, ¿no? No vas a negar, pues, que los otros hijos también tienen derecho, o los hijos en general, ¿no? Los hijos tienen derechos frente a los padres, ¿no? Entonces, esa situación sí, pues, medio complicado de negar, pero sí la señora hace la precisión de que en todo caso el derecho que le correspondería a ellos sería nada más sobre el terreno, más no lo edificado, ¿no? Eso es lo que plantea. ¿Cuál es el fundamento, cuál es la razón en este caso? ¿No? Señala la señora que de la copia certificada, ¿no? De la compraventa, ¿no? Que escrita en la partida ahí que se indica, ya hemos visto, ¿no? Cómo es una partida registral, se advierte que la recurrente conjuntamente con su extinto esposo adquirieron solamente un terreno.
¿Ya? Entonces, lo que señala es que, oye, si compraron un terreno, nada más le correspondería nada más el terreno, ¿no? Tener derechos, pues, sobre el terreno, ¿no? Expresa que su esposo falleció apenas los 4 días de haber celebrado la escritura pública, ¿ya? Y a los 6 días de firmar la minuta, ¿no? Con lo cual resulta, pues, materialmente imposible que el causante, ¿no? El padre haya edificado un inmueble de 3 pisos en solo 4 o 6 días, ¿no? Entonces, evidentemente nadie levanta, pues, un edificio en tan poco tiempo. Entonces, con lo cual la señora fue finalmente quien sola, ¿no? Ya enviudada, la que construyó el departamento, construyó, ¿no? El edificio. Entonces, con lo cual, pues, sería, pues, producto de su esfuerzo, ¿no? Y no de la participación conjunta de su cónyuge, ¿no? Entonces, tiene sentido o tendría sentido de que el derecho de los hijos extramatrimoniales solo alcance al terreno, más no a lo construido, ¿no? Entonces, señala que amparar, ¿no? La demanda sobre el inmueble en su integridad significaría, pues, legitimar un ejercicio abusivo del derecho, ¿no? Entonces, acá tenemos algunas interrogantes, ¿no? Lo primero que hay que tener en consideración es cómo se van a atribuir los derechos, ¿no? O sea, primero poder establecer bien cómo es que se va a producir esta atribución de los derechos que son materia de herencia, ¿no? Entonces, acá tenemos pues que hay dos pretensiones, ¿no? Uno en lo que refiere al suelo, ¿no? Y lo otro sobre lo edificado, ¿no? Entonces, como primer punto, ¿no? O como punto inicial, tendríamos que, según la posición de la demandada, los herederos solamente tendrían derechos sobre el terreno, ¿ya? Más no lo edificado, mientras que la posición de los demandantes es finalmente que se declare el derecho sobre todo, ¿no? ¿Ya? Entonces, lo que habíamos visto inicialmente, ¿ya? En lo que refiere al principio de accesión, quien edifica o quien construye, ¿ya? O en general, ¿no? Cualquier tipo de construcción o edificación que se haga sobre el terreno, automáticamente se accede a este, ¿no? Sobre la base del principio, regla de accesión, todo lo que se incorpora, ¿ya? Automáticamente, pues, forma parte del suelo, con lo cual todo forma un solo bien. ¿Ya? Entonces, esto es una regla, digamos, que tenemos dentro del derecho civil, específicamente dentro del ámbito de los derechos reales, que todo lo que se construye se adhiere automáticamente al suelo y constituyen en sí un solo bien. ¿Ya? Entonces, eso es lo que siempre hay que tener presente en este tema. ¿Ya? En todos los temas referidos a inmuebles, ya todo lo que se construye se adhiere automáticamente al suelo. La cuestión aquí, finalmente, es cómo se van a atribuir, no el derecho de propiedad en sí, porque el derecho de propiedad pertenece al propietario del suelo, ¿ya? Eso, una regla principal, pero lo que sí establece el ordenamiento jurídico es finalmente, ¿ya? ¿Qué consecuencias se va a derivar de esa construcción? ¿No? Que puede ser desde entregar la suma de dinero de lo construido a quien lo haya hecho, ¿no? A quien haya edificado de buena fe, ¿no? O demoler totalmente, ¿no? Con cargo a quien lo haya hecho si es que se construyó de mala fe, ¿no? O forzar la compra o la venta del terreno en caso, ¿no? El propietario de buena fe así lo estime conveniente. Entonces, hay distintas reglas para estos escenarios de edificación en terreno ajeno, ¿ya? Entonces, lo que tenemos a nivel normativo, certeza, ¿no? Es de que todo lo edificado se adhiere automáticamente al suelo y segundo, se establecen algunas reglas para lo que refiere a la edificación en terreno ajeno. Entonces, acá tenemos pues el primer inconveniente, porque en este caso, quien construye era la copropietaria del terreno. Entonces, de allí ya podría excluir automáticamente las reglas de edificación en terreno ajeno, porque la señora no está construyendo sobre su terreno y también, digamos, hay que tomar en consideración que en los casos de copropiedad no es que se divide materialmente el bien, sino que los derechos se atribuyen de manera general sobre todo el inmueble, ¿no? Entonces, la señora no podría construir sobre un bien ajeno o no podrían aplicarse las reglas de construcción en bien ajeno porque la señora finalmente es propietaria, ¿no? Copropietaria, pero propietaria al fin y al cabo, ¿no? Entonces, ahí tenemos un primer problema, ¿ya? Lo otro es que finalmente cómo es que se van a atribuir los derechos
en esta situación, ¿ya? Entonces, lo primero del fallecimiento, lo que hay que tomar en consideración es que el bien y todo lo edificado, ¿ya? Pertenecería pues a ambos cónyuges, ¿ya? Entonces, eso significa una partición de 50-50, ¿no? Entonces, 50, ¿ya? Para la señora, ¿ya? Y 50 para el señor, ¿ya? Entonces, lo primero que se hace al fallecimiento es liquidar los gananciales, ¿ya? Esto, digamos, se hace conjuntamente con el mismo acto notarial de la sucesión intestada, pero es importante hacer ese previo acto de la liquidación de gananciales porque nos permite poder realizar la sucesión intestada solamente sobre el 50% que le correspondería pues a la persona que ha fallecido, ¿no? Entonces, desde ya vamos a tener que 50 va a pertenecer de manera exclusiva a la señora, ¿ya? Entonces, de manera exclusiva a la señora. ¿Ya? Ahí vamos a ponerlo. Y lo que entraría finalmente a la discusión sería el 50% restante, pero que nuevamente todo en sí es un solo bien, ¿no? Entonces, con lo cual, la atribución del 50% es sobre la totalidad del bien, ¿ya? No solamente una parte, ¿ya? Entonces, con lo cual, ya sería en este caso para los tres hijos, ¿ya? Si me lo recuerdan, tres hijos y la señora. ¿No? ¿Por qué? Porque la señora, la cónyuge, también entra como una heredera más, ¿ya? Eso es por reglas de sucesiones. El cónyuge, además de su 50%, también entra en 50% del causante, de la persona fallecida, ¿ya? Con lo cual entraría pues como una más, ¿no? Entonces este 50% se dividiría pues entre cada uno de ellos, ¿no? Entonces con lo cual pues tendríamos 12,5, ¿no? Para cada uno. ¿Ya? Entonces, esa sería pues la atribución que se daría de este inmueble. Pero la pregunta acá es, ¿no? ¿Qué sucede entonces con lo que ha construido la señora? ¿No? Porque eso es digamos, la pregunta lógica, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tenemos las reglas de accesión, tenemos la regla de atribución patrimonial. Oye, pero ¿qué pasa? La señora me construyó pues todo solo, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí es donde tenemos el vacío normativo, ¿no? Esa regla de qué hacer frente a estos escenarios de que un propietario construye por sí solo y los otros se benefician, no está estipulado dentro de las normas de copropiedad, ¿no? Entonces, con lo cual no podríamos establecer alguna regla de manera directa, ¿ya? Sin embargo, considero que para estos casos tenemos pues la figura del enriquecimiento sin causa, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice esta regla o esta figura del enriquecimiento sin causa? ¿Ya? Enriquecimiento sin causa, ¿ya? Nos va a decir que en los escenarios en los cuales hay una atribución patrimonial, ¿no? Es decir, una persona se beneficia y otra persona se perjudica a causa de ese beneficio, entonces lo que va a establecer el ordenamiento jurídico es restituir ese beneficio que hubiera recibido otra persona. ¿Ya? Entonces, en este caso, la señora ya no tendría el derecho de propiedad sobre esos porcentajes, ¿no? O sea, no podría quitarle ni tener un derecho distinto sobre lo edificado, pero sí puede pedir que se le compense, ¿ya? O se le indemnice por ese dinero que ya invirtió en la construcción y que benefició finalmente a todos los copropietarios, ¿ya? Entonces, para este caso, la solución iría en esa línea, ya de que finalmente el derecho que se le atribuye a esta persona sería pues nada más de carácter obligacional. ¿Ya? No tendría ningún derecho mayor sobre la infraestructura, sobre el edificio, sino el derecho a poder pedir, ¿no? Poder pedir que se le entregue en dinero el beneficio que hubieran obtenido los otros copropietarios, ¿ya? Como les digo, esta regla no está en el Código Civil, por lo cual tenemos que recurrir a la regla general del enriquecimiento sin causa, ¿ya? Entonces, esa sería un poco la manera de poder resolver este escenario, ¿no? Aunque, digamos, como es una cuestión controvertida, digamos, un tema también de vacío normativo, y puede también adoptarse otras reglas, ¿no? Podríamos hacer el esfuerzo también de interpretar de manera analógica las reglas contempladas en la edificación en terreno ajeno de buena fe, considerando
que también serían de aplicación para los casos de construcción en terreno parcialmente ajeno, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahí finalmente están las alternativas, ¿no? Ya dependerá, digamos, de cada uno cuál serán las normas más apropiadas o lo más adecuado, pues, para poder resolver en estos casos, ¿ya? Ya acá tenemos justamente las normas que son materia de discusión. Ya acá tenemos que en el caso, ¿no?, del Código Civil nos establece una regla un tanto inversa a la que es analizada en este caso, ¿no?, que nos señala que también tienen la calidad de bienes sociales los edificados, perdón, los edificios construidos a costa del caudal social en suelo propio de uno de los cónyuges, ¿no? Acá más bien fue el escenario inverso, ¿no? El terreno era de ambos y la construcción del edificio se hizo con dinero de uno, ¿no? Entonces no podríamos aplicar este supuesto del 310, ¿no? Otro escenario es desde el momento, ¿no?, de la muerte de una persona, los bienes y obligaciones, ¿no?, constituyen pues parte de la herencia y se transmiten de manera automática, ¿no? ¿Ya? Y por último, ¿no?, en este caso también hay que tener en consideración el 822, ¿no?, que el cónyuge que concurre con hijos y con otros descendientes del causante hereda pues en parte igual, ¿no? Esto es lo que les comentaba en esta sección y que la señora pues también entra como una heredera más, ¿ya? Entonces, no es más, ya son reglas, la regla de accesión, por ejemplo, ¿no?, que están aplicadas en este caso, ¿no?, y que resultan pertinentes, pero el gran problema es esta cuestión, ¿no? Esta cuestión que les comento de qué sucede con lo que la señora ha construido pues de manera sola, ¿no? ¿Corresponde a algún tema de derecho de propiedad o si solamente corresponde un tema de restitución? ¿Ya? Entonces, eso es lo que habíamos visto, ¿no? Para este tema, para este caso, ¿ya? Y finalmente, pues esas son un poco las conclusiones, ¿ya? Entonces, bueno, ya cualquier duda adicional, estamos ahí para poder conversar sobre esto. Listo. Perfecto.